Capítulo 1. El susurro en la capilla. Nunca olvidaré la noche en que encontré aquella oración. La capilla estaba envuelta en sombras densas. El aire impregnado de incienso viejo y misterio olvidado. Mis dedos temblaban al tocar el pergamino amarillento que descansaba sobre el altar polvoriento, como si al mismo tiempo guardara un secreto prohibido. Mientras pronunciaba las primeras palabras, un susurro frío acarició mi piel, sin que nadie me tocara. Era como si la oración tuviera vida propia, desnudando no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Sentí una vulnerabilidad que me hizo temblar, pero también un extraño deseo que no podía ni quería reprimir. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de mi voz. Cada palabra revelaba una fuerza invisible, un poder que me despojaba de todas las barreras que alguna vez construí. No era solo una plegaria, era un ritual que desvelaba lo más profundo y oculto de mi ser. De repente, un eco gutural respondió desde el silencio de la capilla, un lamento que se entrelazaba con mi oración, como si el lugar mismo susurrara sus propios secretos oscuros. Sentí un frío intenso que se colaba en mis huesos, y aún así, no podía detenerme. La curiosidad y la necesidad de descubrir más me mantenían cautiva. Aquella noche, comprendí que la oración no solo me dejaba desnuda sin tocarme, sino que también despertaba algo ancestral, una presencia que observaba desde las sombras, esperando para revelarse. Mi vida estaba a punto. Capítulo 2. El espejo que reflejaba el alma. Desde aquella noche, el miedo y la fascinación me seguían a cada paso. Pero fue frente al espejo antiguo de la capilla donde comprendí que aquella oración no solo me desnudaba el cuerpo, sino que también exponía mi alma. Al mirarme, no vi mi reflejo habitual. En su lugar, apareció una figura borrosa, un rostro dividido entre la luz y la sombra. Cada palabra del rezo parecía rasgar una capa invisible, mostrando mis secretos más profundos y vergonzosos. Sentí que el espejo respiraba conmigo, y sus ojos oscuros me juzgaban sin piedad. Una corriente helada recorrió mi espalda, y la habitación se llenó de un silencio tan pesado que casi podía oír latir mi corazón. Intenté apartar la vista, pero algo me mantenía pegada a aquella imagen quebrada. La oración volvió a mis labios, y con cada sílaba, el reflejo se transformaba, mostrando escenas que no pertenecían a mí, pecados ajenos. Voces que clamaban por perdón, sombras que se movían sin dueño. De repente, el cristal comenzó a agrietarse, como si quisiera liberarse de la maldición que cargaba. Una voz susurrante emergió desde el espejo: tu alma está desnuda, y no hay retorno. Supe entonces que aquel espejo era un portal, un espejo que reflejaba no solo lo que éramos, sino también lo que temíamos ser. La frontera entre mi realidad y aquel mundo invisible. Capítulo 3. Los suspiros del altar. La capilla parecía cobrar vida en las horas más oscuras de la noche. Aquella noche, el aire estaba denso, casi imposible de respirar, como si el mismo espacio guardara un secreto demasiado pesado para soportar. Me acerqué al altar, donde el pergamino con la oración permanecía intacto, esperando ser pronunciado de nuevo. Al comenzar a recitar las palabras prohibidas, un suspiro profundo y desgarrador emergió de entre las piedras milenarias. No era un suspiro cualquiera, era un lamento antiguo, cargado de dolor y arrepentimiento, que se mezclaba con un deseo inconfesable. Mis ojos se clavaron en el crucifijo que pendía sobre el altar, y por un instante, tuve la sensación de que su madera oscura vibraba con una energía desconocida. Un frío intenso me recorrió la piel, y la atmósfera se volvió casi eléctrica. De repente, una figura apareció en la penumbra, un sacerdote anciano con ojos penetrantes que me observaba sin parpadear. Su voz era grave y firme cuando me advirtió: esa oración no es un simple rezo, es un pacto con lo invisible. Cuidado, porque aquello que despiertas no siempre busca tu salvación. Quise huir, pero mis piernas estaban atrapadas en un lazo invisible, y la voz del sacerdote se desvaneció como un eco distante. El suspiro volvió, más fuerte y cercano, como si el altar respirara conmigo, desnudando cada secreto oculto en mi pecho.
Supe entonces que la oración me había marcado. Capítulo 4. El tacto invisible. Desde aquella advertencia del sacerdote, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que pronunciaba la oración, una presencia invisible rozaba mi piel, despertando sensaciones que oscilaban entre el miedo y el deseo más profundo. Era como si manos etéreas recorrieran mi cuerpo, sin tocarme, pero dejando una huella indeleble. Mi respiración se aceleraba, y un calor misterioso me invadía. Pese al frío que impregnaba la capilla, la sensación de estar desnuda se intensificaba, no solo en la carne, sino en lo más íntimo de mi ser. Aquellas caricias invisibles eran a la vez un tormento y un placer prohibido, que me arrastraban hacia un abismo donde el tiempo y la realidad se diluían. En la penumbra, las sombras parecían susurrar secretos que ningún oído mortal debía escuchar. Intenté resistirme, cerrar los labios y silenciar la oración, pero el poder que emanaba de aquellas palabras me dominaba. La frontera entre lo tangible y lo intangible desaparecía, y yo me entregaba a un juego peligroso con lo desconocido. En una de esas noches, mientras la luz titilaba y el eco de mi voz llenaba la capilla, sentí un susurro cerca de mi oído, una voz suave que repetía mi nombre con un tono que erizaba mi piel. Era la promesa de un encuentro sin contacto, un abrazo que desnudaba mi alma sin rozar mi cuerpo. Comprendí entonces que la oración tenía vida propia, y yo era su cautiva más preciada. Capítulo 5. La sombra en la penumbra. Desde aquella noche en que sentí el tacto invisible, una sombra comenzó a seguirme. No era una sombra común, sino una presencia oscura que se deslizaba silenciosa en la penumbra de la capilla y en los rincones más ocultos de mi alma. Cada vez que recitaba la oración, esa sombra se acercaba más, como un suspiro frío que rozaba mi nuca, susurrándome secretos que estremecían mi corazón. Sentía su mirada penetrante, capaz de desnudar no solo mi cuerpo, sino los deseos y temores que había ocultado incluso a mí misma. La capilla, que antes parecía un refugio, se convirtió en una prisión donde la oscuridad danzaba con la luz de las velas, creando formas que solo yo podía ver. La sombra parecía alimentarse de mi miedo y mi pasión, mezclando la atracción y el terror en un cóctel irresistible. Una noche, mientras la oración salía de mis labios temblorosos, la sombra tomó forma y susurró: «Eres mía, alma desnuda, y en este juego no hay escapatoria». Su voz era a la vez dulce y amenazante, prometiendo un destino del que no podía huir. Supe entonces que aquel pacto invisible había empezado a consumir mi esencia, dejando al descubierto mi vulnerabilidad más profunda. La oración me había dejado desnuda, sin tocarme, pero con la sombra marcando cada paso que daba. Capítulo 6. El eco de la confesión. Aquella noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, la capilla se convirtió en un santuario de susurros y lamentos olvidados. Al recitar la oración prohibida, empecé a escuchar voces que no eran mías, confesiones de almas atrapadas entre la luz y la oscuridad. Cada palabra pronunciada parecía despertar ecos de pecados pasados, voces que clamaban por redención y liberación. Eran suspiros cargados de culpa, mezclados con el deseo desesperado de ser escuchados. Aunque fuera en el silencio de la noche, sentí como la atmósfera se densificaba, y la presencia invisible que me seguía parecía multiplicarse en murmullos que me envolvían, desnudando no solo mi cuerpo sino mi alma, hasta dejarme vulnerable ante aquellos secretos inconfesables. Un estremecimiento recorrió mi espalda cuando una voz, más cercana y clara que las demás, susurró mi nombre y me llamó a enfrentar mis propios demonios. Fue entonces cuando comprendí que la oración no solo abría portales a otros mundos, sino que también me obligaba a mirar dentro de mí misma, sin máscaras ni refugios. La capilla dejó de ser un lugar de paz para convertirse en un espejo donde las sombras de todos los pecados se reflejaban, y yo era la última confesora, desnuda ante el juicio de todas esas voces.
Capítulo 7. El velo que cae. En la penumbra de la capilla, apareció ella, una mujer de mirada intensa y piel pálida, que parecía emerger de las sombras mismas. Se presentó como Lucía, alguien que había conocido la oración y sus consecuencias, alguien que había caminado el mismo sendero oscuro del que yo apenas comenzaba a comprender su alcance. Sus palabras eran un susurro cargado de advertencias y secretos ocultos. Esa oración, me dijo, no es solo un rezo. Es una llave que abre puertas que quizás nunca deberían haberse tocado. Yo la pronuncié, y el velo que cubría mi alma cayó para siempre. Lucía relató sus días de lucha, el abismo que enfrentó al quedar desnuda ante su propia esencia, y como esa desnudez no era física, sino el despojo de todas las máscaras y mentiras que la protegían. Me advirtió sobre el precio que pagaría si continuaba, sobre la posibilidad de perderme en ese laberinto invisible donde lo prohibido se convierte en condena. Pero también, en su voz había una extraña mezcla de poder y sumisión, como si hubiera encontrado en esa desnudez un extraño tipo de libertad. Mientras la escuchaba, sentí que el velo que cubría mi miedo comenzaba a caer, revelando un camino que ya no podía ignorar. Capítulo 8. La danza del fuego sagrado. Aquella noche, la capilla se transformó en un escenario de sombras danzantes y llamas azules que iluminaban el silencio con un resplandor sobrenatural. La oración prohibida se convirtió en un ritual sagrado, una danza de palabras y deseos que encendía un fuego que consumía tanto mi cuerpo como mi alma. Mientras pronunciaba cada sílaba, sentía como el aire se espesaba, cargado de una energía antigua y peligrosa. Las velas alrededor del altar parecían arder con una intensidad que desafiaba la lógica. Sus llamas ondulaban al compás de mi voz, dibujando figuras efímeras que se retorcían en éxtasis y agonía. El fuego sagrado no era solo un espectáculo visual, sino una fuerza viva que quemaba las barreras invisibles que protegían mi esencia. Cada chispa parecía remover secretos enterrados, despertando en mí una pasión y un tormento que nunca antes había experimentado. En medio de aquella danza de fuego y sombra, comprendí que la oración era un pacto, un intercambio entre la luz y la oscuridad, donde la entrega total era la única salida. El calor me envolvía, y a pesar del ardor, no podía dejar de moverme al ritmo de aquel fuego prohibido, sintiendo que con cada movimiento, me despojaba un poco más de mí misma. Aquella danza era el preludio de una transformación irreversible. Capítulo 9. El sacrificio de la pureza. La elección se presentaba ante mí como un abismo insondable: abandonar la oración y salvar lo que quedaba de mi alma, o entregarme por completo al poder que me desnudaba sin tocarme, perdiendo para siempre la pureza que alguna vez creí poseer. Cada vez que pronunciaba aquella plegaria prohibida, sentía como una llama invisible consumía mi esencia más pura, despojándome de las últimas barreras entre mi ser y la oscuridad que me llamaba con voz seductora. El sacrificio no era solo físico, sino espiritual, una rendición total ante una fuerza ancestral que reclamaba mi devoción y mi desnudez interior. A pesar del miedo, había una parte de mí que ansiaba ceder, que deseaba sentir esa pérdida como una liberación, un renacimiento a través del fuego sagrado que ardía en mi interior. La lucha era desgarradora, entre la tentación y la redención, entre el miedo y el deseo, entre la luz que aún parpadeaba y la sombra que crecía. Supe que el camino elegido marcaría mi destino, y que la pureza sacrificada se convertiría en el precio inevitable de una verdad oculta. Capítulo 10. El latido del abismo. En las profundidades de mi ser, sentí el latido oscuro de un abismo que se abría lentamente, reclamando mi alma con cada eco que resonaba en mi pecho. La oración prohibida había despertado fuerzas ancestrales que se agitaban en la penumbra, trayendo consigo un tormento que ningún corazón mortal podría soportar. Cada palabra pronunciada era un paso más hacia el vacío, una danza peligrosa entre la locura y la revelación. El aire alrededor se volvió pesado, casi sofocante, y sentí como una presencia invisible me envolvía.
apretando con dedos de sombra que penetraban más allá de mi piel. Mis pensamientos se nublaban, y el latido de ese abismo se mezclaba con el pulso de mi sangre, creando una sinfonía inquietante que me arrastraba hacia un destino incierto. Supe entonces que la oración no solo desnudaba mi cuerpo y mi alma, sino que también me enfrentaba a la verdad más cruda, que estaba al borde de perderme en un abismo sin retorno. En ese instante, el silencio se rompió con un susurro que parecía venir del fondo del infierno: tu alma ya no te pertenece. Y en ese latido, comprendí que mi lucha apenas comenzaba. Capítulo 11. La liberación prohibida. En medio de la oscuridad que me consumía, apareció él, un joven sacerdote con ojos llenos de determinación y una fe que parecía desafiar las sombras que me rodeaban. Su voz, firme pero llena de compasión, fue el primer rayo de luz que atravesó la tormenta que se había instalado en mi alma. Me ofreció ayuda, una salida que pocos conocían, un ritual de liberación prohibida que podría romper la maldición de la oración, pero advirtió con seriedad que el precio sería alto, que nadie podía garantizar la salvación y que la libertad tendría un costo que quizás no estaba dispuesta a pagar. Con cada palabra, sentí la esperanza y el miedo entrelazados en un juego peligroso. ¿Estaba lista para enfrentar el juicio final? ¿Para entregarme a un destino incierto con tal de recuperar mi alma? El ritual comenzó en la penumbra de la capilla, con oraciones antiguas y símbolos olvidados. Sentí como una fuerza desconocida tiraba de mí, intentando retener lo que quedaba de mi ser, pero también sentí un alivio, un destello de luz que atravesaba la oscuridad, prometiendo una posibilidad de redención. En aquel instante, supe que la verdadera batalla no era solo contra la maldición, sino contra el miedo a perderme para siempre. Capítulo 12. El silencio desnudo. La capilla estaba en un silencio absoluto, pero para mí, ese silencio era ensordecedor. Después del ritual de liberación, me encontraba sola, frente a un altar vacío, con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No quedaban palabras, ni plegarias, ni susurros invisibles. Solo quedaba la desnudez absoluta, no de mi cuerpo, sino de mi alma, expuesta y vulnerable ante la inmensidad de lo desconocido. Caminé hacia la puerta, sintiendo el peso de cada paso, consciente de que aquella experiencia me había despojado de todo lo que conocía, pero también me había dado algo que nunca antes había tenido, una libertad cruda y sincera. El eco de la oración se había apagado, pero su presencia seguía latiendo en lo profundo, como una cicatriz imborrable que marcaba mi existencia. Miré hacia atrás una última vez, hacia la capilla que me había dejado desnuda sin tocarme, y comprendí que, aunque el silencio reinara ahora, mi historia apenas comenzaba, porque hay secretos que, una vez revelados, nunca pueden ser olvidados. Epílogo, el eco eterno. Aunque la capilla ahora guarda silencio, el eco de aquella oración sigue resonando en los rincones ocultos del mundo y en las almas que se atreven a escuchar. Alma, marcada por aquel encuentro con lo invisible, aprendió que la verdadera desnudez no es la del cuerpo, sino la del alma enfrentándose a sus propios miedos y deseos. El poder de aquella plegaria prohibida continúa siendo un misterio, una llave que abre puertas a lugares donde la luz y la sombra se entrelazan en un eterno abrazo. Quienes la pronuncian, quedan transformados, despojados de las máscaras y secretos que los protegían. Y aunque muchos temen su fuerza, otros la buscan con fervor, sedientos de una verdad que solo se revela cuando uno está dispuesto a quedar desnudo, sin que nadie lo toque. La historia de Alma es solo una entre tantas, un recordatorio de que en lo profundo de cada oración habita un poder capaz de cambiarlo todo, y el susurro de aquella capilla nunca muere.